Nunca debí detenerme esa noche en ese paradero. No había señal, no había luz y lo peor, no estaba solo, aunque en ese momento juraba que sí. Si te gustan las historias reales de carretera, suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar no es cualquier cuento. Yo llevo más de 8 años manejando tráiler por carretera. Esa noche iba manejando un Kenworth con caja seca, saliendo de Monterrey rumbo a San Luis. Todo normal, hasta que decidí parar en un viejo paradero abandonado que ya casi nadie usa. Era de esos lugares que quedaron olvidados. Una plancha de concreto, unos baños destruidos y un poste con una luz naranja que apenas iluminaba. Siempre evité ese lugar, pero esa noche ya venía cansado. Apagué el motor y lo primero que noté fue el silencio. Un silencio pesado, incómodo. Ni perros, ni carros, nada. Solo esa luz naranja parpadeando arriba del paradero. Me bajé para estirar las piernas, pero desde que puse un pie en el suelo sentí algo raro, como si alguien me estuviera viendo desde la oscuridad. Miré hacia el monte que rodeaba el lugar, pura oscuridad. Regresé rápido a la cabina, pero no podía quitarme esa sensación. Encendí un cigarro y fue ahí cuando lo vi. Una silueta, sentada en una de las bancas. No estaba cuando llegué, te lo juro. Pensé que era otro trailero, alguien que se había bajado antes que yo. Pero no se movía, nada, ni la cabeza, ni los brazos, ni siquiera respiraba, o al menos eso parecía desde donde yo estaba. Solo estaba ahí, completamente quieto, sentado bajo esa luz naranja que lo hacía ver peor, como si no fuera real. Me quedé mirándolo unos segundos, esperando a que reaccionara, que volteara, que hiciera cualquier cosa normal, pero no. Y eso fue lo que más me inquietó, porque cuando alguien te ve, lo sientes. Y ese tipo no reaccionaba, pero tampoco dejaba de sentirse como si me estuviera mirando directo. Decidí prender las altas del tráiler para verlo mejor. Las luces le pegaron de lleno, y por un segundo juré que no tenía bien la cara, como si las sombras no encajaran, como si algo estuviera fuera de lugar. Sentí un frío recorrerme todo el cuerpo, desde la espalda hasta las manos. Me subí rápido al tráiler y puse seguro, sin dejar de verlo, sin poder dejar de verlo. Pero el tipo empezó a acercarse, sin detenerse, cada vez más rápido, cada vez más cerca, y entonces la luz le pegó directo en la cara. Y ahí fue cuando lo reconocí. Ahí fue donde todo se me vino encima. Ese hombre era igual a un operador que había desaparecido semanas antes. Le decían el rebelde, un vato tranquilo, buena onda, que un día simplemente no regresó de ruta. Todos en la base lo comentaban. Y ahora estaba ahí, enfrente de mi tráiler. En ese momento encendí el motor como pude, pero antes de arrancar vi algo que me heló la sangre. Detrás de él, en la oscuridad, había más, 2, tal vez 3 personas paradas, sin moverse, viéndome. Metí primera y me fui de ahí sin mirar atrás, pero antes de salir del paradero, alcancé a ver un tráiler estacionado al fondo. Era un Kenworth, mismo color, misma caja, era el de El Rebelde. Semanas después pregunté en la empresa, y sí, esa unidad nunca apareció, ni él tampoco. Desde entonces, nunca vuelvo a pararme en lugares abandonados. Y si veo una luz naranja en medio de la nada, sigo de largo, porque hay cosas en la carretera que no son gente, pero tampoco son otra cosa que puedas entender. Si llegaste hasta aquí, comenta, yo no me paro ahí ni loco. Quiero saber cuántos sí le seguirían manejando sin detenerse. Y si eres trailero, dime en los comentarios si alguna vez sentiste que algo te observaba en plena carretera. Historia 2. El caballo de la brecha maldita. Ya eran como la 1:40 de la madrugada cuando se metió a la brecha final. El camino estaba pesado, puro bache, polvo y monte cerrado a los lados. Iba despacio, cuidando la carga, cuando de repente los faros alumbraron algo adelante. Lo único que te pido a cambio de esta historia es que te suscribas. Esto le pasó a un repartidor. El hombre manejaba una Ford de doble rodado, de esas con redilas de madera, cargada con abarrotes para comunidades alejadas.
Salió cerca de las 9:30 de la noche para alcanzar a entregar en 2 pueblos antes del amanecer. La primera parte del camino era normal, pero el último tramo era pura brecha, oscura, sola, sin señal, sin nada. Y ahí fue donde empezó todo. Ya eran como la 1:40 de la madrugada cuando se metió a la brecha final. El camino estaba pesado, puro bache, polvo y monte cerrado a los lados. Iba despacio, cuidando la carga, cuando de repente los faros alumbraron algo adelante. Un caballo, parado justo en medio del camino. No estaba pastando, no estaba caminando, estaba completamente quieto, como si estuviera esperando. El repartidor bajó la velocidad. Seguro es de algún rancho, pensó, pero algo no le gustó. El caballo no reaccionaba, ni con el ruido del motor, ni con las luces. Nada. Se quedó ahí, inmóvil, mirándolo de frente. Se acercó más, hasta quedar a unos 8 metros. Encendió las altas, y ahí fue cuando sintió el primer escalofrío. Los ojos del caballo no reflejaban nada, ni brillo, ni color, nada. Eran completamente oscuros, como si fueran huecos. El repartidor tocó el claxon, una vez, luego otra. El caballo reaccionó, pero no como debía. No se movió del camino, solo dobló las patas delanteras y se sentó, así, en medio de la brecha, sin dejar de verlo. Eso no era normal. Ningún caballo hace eso. El repartidor, ya incómodo, decidió rodearlo. El camino estaba estrecho, pero podía pasar con cuidado. Se orilló lo más que pudo. Avanzó lento, muy lento, y al quedar a la altura del caballo, cometió un error. Volteó a verlo por la ventana. El caballo también giró la cabeza, y en ese segundo se dio cuenta de algo peor. El animal no respiraba, no había vapor, no había movimiento, nada, como si fuera una figura sin vida. El repartidor aceleró como pudo. El corazón ya le iba a 1000. Avanzó varios minutos sin voltear, con las manos apretadas al volante y la vista fija en la brecha. Pero algo no se sentía bien. El silencio ya no era normal, era pesado, incómodo, hasta que lo escuchó. Primero, un sonido leve, luego más claro, golpes de cascos contra la tierra, rápidos, desordenados, cada vez más cerca. Miró por el espejo y se le heló el cuerpo. El caballo venía detrás de la camioneta, corriendo, y sus ojos ahora brillaban, rojos, encendidos en la oscuridad. El repartidor aceleró todo lo que la brecha le permitía. La camioneta brincaba, rechinaba, pero el caballo no se quedaba atrás. Seguía ahí, a la misma distancia, ni más lejos, ni más cerca, como si no importara la velocidad. El repartidor no se detuvo hasta salir de la brecha. Cuando llegó al primer pueblo, ya amaneciendo, se bajó temblando. Revisó la caja. Todo estaba en su lugar. Nada tirado, nada roto, como si nada hubiera pasado. Desde esa noche, dejó de aceptar rutas nocturnas por esa zona. Y los que conocen esas brechas dicen que ese caballo aparece cuando vas solo y que si decides rodearlo, ya no va a dejar que sigas el camino. Solo si llegaste hasta aquí, comenta Yo No Volteo, para saber que escuchaste toda la historia completa. Y dime, si te lo encuentras en medio de la nada, ¿te detienes o sigues de largo